Y ahí tenemos a nuestro historiador de cabecera, Joaquín. Buenas noches. Buenas noches, espero que me oigas bien. Ya, sí alcanzamos a escucharte. Perfecto, perfecto. Hazte un Oye, poquito Tony, un saludo. a tu lado izquierdo, hazte un poquito para tu lado izquierdo. Ok, ahí estoy. Ahí está. Joaquín, muy buenas noches, Joaquín. Buenas noches, Tony. Qué gusto saludarte. Igualmente. Ahí estás bien. Ahí estoy. Oye, pues mira, está de moda ahorita pues las crecientes, las avenidas, la presa El Molinito. Y creo que vale la pena recordar un poco pues esta obra tan importante para la vida de Hermosillo y también el agua y las vicisitudes que ha tenido a lo largo de décadas y cosas que hemos visto, cosas que se hicieron y creo que vale la pena. Mira, es muy interesante porque la historia de las crecientes, de las avenidas intensas del río Sonora y de otras partes del estado, pues tiene un registro muy antiguo. Desde el siglo XIX se registraron 1886, en fin, hay una registro muy puntual de todas las obras, perdón, de todas las avenidas, pero la de 1914, la creciente del 14, fue fueron unos caudales de agua tan gigantescos que incluso modificaron el curso del río Sonora. Por eso era un viejo anhelo de los hermosillenses y de los sonorenses construir una presa que contuviera las aguas broncas que inundaban de pronto los poblados y particularmente Hermosillo, en lo que hoy es la presa Abelardo L. Rodríguez. Esta se construye para abril, el 5 de abril se inaugura de 1948. A los 8 meses del general Abelardo L. Rodríguez haber iniciado su mandato, el Congreso le da facultades para construirla y se proponen hacerla de inmediato y en 4 años queda construida esta obra con una capacidad de 250 millones de metros cúbicos. Algo muy importante porque hay que entender que para esa época no se pensaba, es cosa curiosa lo que ha pasado en los años, esa obra se construyó con el fin de crear un distrito de riego y regar las aguas y en ese distrito de riego. Si hoy aquel que nos ve pasa por donde está una tienda muy famosa de cadena norteamericana, el Costco y todo eso que va por ese Boulevard Colosio, hay que recordar que eran huertas. Así es, todo eran huertas. Eran huertas, campos agrícolas, en fin, había había vida cantidad ahí, pues, muy importante de predios, que incluso había un sistema de canales, Hilario, tú los conociste como yo los conocí perfectamente bien. Yo creo que todavía hasta los 70, todos los días corría el canal, desfogaban agua todos los días. Sí, porque uno, por ejemplo, los agricultores que tenían predios en este distrito gestionaban tantos millares y había compuertas, todo lo que era el canal que va, bueno, lo que era el Boulevard del Seri, para aquellos que nos están viendo, todo eso era un canal. ¿Era un canal? Y era un canal y todas esas colonias que hay a los lados eran campos agrícolas que llegaban hasta las placitas o todavía más allá, ¿no? Y entonces se regaba con esa presa. Curiosamente, la presa, el proyecto original no estaba aquí en Hermosillo, en lo que es el vaso actual de la presa. El proyecto original se planeó en lo que es arriba de Ures, en lo que es la Puerta del Sol, pero el general Rodríguez, de forma visionaria, convenció a los técnicos y la hizo aquí. Y así también tenía pues también los afluentes del San Miguel. Para la presa del San Miguel se había proyectado otra presa que se llamaba Las Chivas, que estaría arriba, y todavía arriba de esta que se construiría en la Puerta del Sol, habría otra en Sinoquipe. Bueno, la realidad es que se construyó esta de grandes dimensiones, 250 millones de metros cúbicos, y fue un éxito durante 40, 50 años.
no sé si te acuerdas, Hilario, que también la presa se secó por allá en 1973. Así es, se ha tenido, o sea, que se ha quedado completamente seca, ¿no? Así es, volvió a tener agua y para el 83 derramó y partió la ciudad. Quizá Tony, no sé si se acuerda, estaba muy chico, yo creo, pero en esa época incluso se tuvieron que poner unos puentes hechizos en lo que es el vado del río para poder que no se perdiera la comunicación. Así es. Entre el sur y el norte de la ciudad. Y no será hasta la época de don Rodolfo Félix Valdés, que se construye el molinito, luego después se construye lo que es hoy el canal que cruza todo el vado del río, y el 94 derramó agua por última vez, Hilario, no sé si se acuerden, ¿no? Claro. Incluso por ahí hay una foto donde está el licenciado Beltrones en el vertedor, yo creo que ahí andaba Hilario, ¿no? Sí, yo recuerdo que soltaron las aguas en ese año porque precisamente la Comisión Nacional del Agua les advirtió que podía pasar lo que en Sinaloa, que los había la posibilidad de que entrara un huracán y que agarraran a la presa llena y que se iba a venir un desastre. Entonces, por eso desfogaron en prevención lo que estaban haciendo ahorita con el trasvase de la presa del Molinito. Sí, porque la presa del Molinito, técnicamente los ingenieros le llaman una presa de control de avenidas. Así es, sí, derivadora. No está hecha para almacenar grandes cantidades de agua. Creo que no debe rebasar un 40% de almacenaje, se tiene que precisamente controlar, porque el objetivo es ese, que en una lluvias intensas, repentinas, pues llegan millones de metros cúbicos y entonces eso no lo puedes contener. Aquellos años, curiosamente, se liberó y también hubo una crítica que permaneció durante muchos años, pero lo que dices es cierto. Llegó a llenarse pues prácticamente todos los represos, todas las presas, y era necesario liberar una cantidad importante de agua y también recordar que el río Sonora es un río que no llega al mar, por lo general se pierde en las arenas de la costa de Hermosillo. Bueno, aquella vez llegó al mar. Así es, así es. Entró de hecho a Tastiota. Perdón. A Tastiota. Así es. Porque no es como los ríos a los que estamos acostumbrados en el sur del país, que hay desembocaduras, todo. No, esto no. Era más o menos dependiendo de los volúmenes de agua que había. Perdón. Sí, Joaquín, bueno, ya me hace un poquito de sentido después de todo este contexto histórico que nos da de la presa, pero me hace importante a mí mencionar que cómo influye en el estado de ánimo de los hermosillenses la presa Abelardo L. Rodríguez. Y es que, por ejemplo, hace algunos años se veía seca completamente la presa y veíamos a familias que se orillaban y se ponían a observar la presa, pero con un carácter, digamos, triste, melancólico, melancólico, lamentándose de la situación. Y si pasan ahorita, van a ver a familias, pero con un semblante muy distinto, también viendo la presa. Pero ya después de todo este contexto, no hace sentido, porque pues es histórico, son varias generaciones quienes han atestiguado momentos interesantes, ¿no?, con relación a este tema, ¿no? Y fíjate que qué bueno que tocas eso, porque te voy a contar lo que se dice y lo que se cuenta de los ingenieros que acompañaron al general Rodríguez en la edificación de la obra. Que quiero decirles que vino Miguel Alemán y le inauguró, y fue todo un acontecimiento. Miguel Alemán, el presidente de la República en la época. Fíjate que cuando se proyectó, los técnicos, pues con toda su preparación, diseñaron la obra, vieron dónde era mejor, más fácil. Si tú te vas, ves la Puerta del Sol, pues una cortina y quedaría la presa sin problema. Pero el general Rodríguez visionariamente les dijo que la presa era necesaria en Hermosillo, no nada más para darle agua a Hermosillo si esta ciudad crecía, sino también que era un centro de esparcimiento, diversión, y claro, que la ciudad necesitaba un lugar así, que para que las familias tuvieran dónde ir los fines de semana y todo. Y curiosamente, con esos argumentos desbarató los argumentos técnicos que eran muy importantes, y creo que con el paso del tiempo y aunado a lo que tú dices, pues no se equivocó, porque la presa es parte de la vida de los hermosillenses. Sí. Bueno, y Joaquín, nada más, ya se nos acabó el tiempo.
dejaron sin chamba a la familia Mar porque eran los que pasaban, los que así cruzaban el río, ¿no? Cruzaban en pangas el río, en unos Pangas. tablones. Ándale. Sí. Gracias, Joaquín. La gente, curiosamente, aquí no les decía pangas, les decía pangos. Ándale. Y eran unos tablones donde subían y los cruzaban. Y hay que recordar, Hilario, que tú, viejo habitante de Villaceris, que el río corría y se perdía la comunicación por semanas. Completamente. Sí. Joaquín, muchas gracias. Interesantísimo No, la muchas historia gracias. de la presa Abelardo L. Rodríguez. Tony. Listo, pues muchas gracias, Joaquín, muy interesante, la verdad, y muy ad hoc, sobre todo por el tema, por todo lo que hemos estado comentando en estos días. Y esperemos que siga lloviendo. Hace Así unos es. años, pensar que teníamos 70 millones de metros cúbicos aquí almacenados, pues Oye, realmente era un sueño. Ya Hoy es realidad. nos ganó la guillotina, Joaquín. Gracias. Vamos a ir a la pausa. Gracias. Regresamos. Adiós.